Compartir pantalla. ¿Se escucha? Sí, profe. Ahí sí ya. Sí. Mi vinculación con el área experimental en el túnel de viento comienza a partir del año 2013, cuando yo ingreso a la carrera de investigador asistente de CONICET. En el MIT me hago cargo del grupo de investigación de mecánica de fluidos. Nosotros básicamente lo que hacemos es las simulaciones computacionales de los problemas que se analizan en el túnel de viento de forma experimental. Los problemas que se analizan en el túnel parten de, por ejemplo, ensayos sobre estructuras civiles, que pueden ser estadios, pueden ser estructuras fuera de lo común, que no están contempladas en los reglamentos, estructuras muy altas. Un relevamiento de lo que son las presiones que genera el fluido, en este caso el viento, sobre esas estructuras. Cada una de esas estructuras es modelada, se hace un modelado a escala, en el cual después se le agregan distintas herramientas para captar las presiones sobre esos modelos. Esas presiones después son relevadas y analizadas estadísticamente para dar información de cómo, bajo qué tensiones está puesta la estructura. Para construir las maquetas me traen los planos, los analizamos con los ingenieros y vemos en qué escala se va a realizar la maqueta y después se procede a ver qué materiales se van a utilizar para la maqueta y se realiza la construcción de la maqueta y después la instrumentación y la colocación en el túnel de viento para el ensayo. Es un trabajo en conjunto entre lo que se puede instrumentar a nivel de un modelo de escala reducida y lo que se necesita, los datos que se necesitan obtener, ya sea para contrastación con un modelo numérico o con un ensayo con ciertos valores que se necesitan. La simulación computacional, digamos que es una herramienta en la cual la ocupan distintos profesionales, pongamos ingenieros, físicos, todos aquellos de que necesiten conocer o solucionar algo que mediante la práctica o las ecuaciones teóricas es inviable, con lo cual el concepto básico que hace es discretiza el dominio en determinada cantidad de partes, cuanto más partes mayor calidad la simulación, y aplico ecuaciones teóricas que las resuelvo controlando un error. Realmente es un trabajo muy de equipo. Una tarea orquestada, la puesta en funcionamiento, requiere el trabajo de varias personas, el oído de varias personas, hasta el olfato de varias personas. Realmente los técnicos que trabajan acá son gente muy experimentada en estas tareas. ¿Por qué? Porque un pequeño ruido que para mí pasa por alto, para ellos puede ser algo grave. Es también un esfuerzo mancomunado, pero impactante visualmente. Los resultados, una vez que se ensayaba la estructura, el modelo en este caso, sirve para, por ejemplo, comparar con las hipótesis realizadas en su momento, cuando se hizo la estructura, o bien para diseñar alguna parte específica de la estructura que sea nueva, o bien para ver si hay algún problema potencial en esa estructura construida. Bueno, se han dado una idea entonces de qué es un túnel de viento, para qué sirve. Sí. Ahí donde vieron, donde estaba parado el ingeniero esa es la cámara del túnel del viento. Ahí, no sé si alcanzaron a ver, había un modelo a escala de un estadio de fútbol que creo que es el que han hecho no sé si me parece que es en Santiago del Estero. Entonces, ¿qué querían averiguar? ¿Qué esfuerzos iban a estar sometidas las estructuras del techo del estadio? Entonces, lo hicieron al estadio a escala y lo metieron dentro del túnel. Y con esa simulación computacional
fueron relevando las ecuaciones, en definitiva, qué esfuerzos actuaban en todo el reticulado y calculando las fuerzas. Entonces, tenían una idea bastante acabada, porque el técnico ahí en computación le dijo que él manejaba el error. Si lo pueden volver al video, lo van a poder aprovechar más en cuanto al contenido. Él maneja el error de esa discretización que hace, que en definitiva es aproximar las ecuaciones que están explicando el fenómeno, las aproximan de manera computacional, manejando el error. Entonces él sabe qué error va a cometer al resolver las ecuaciones. ¿Y de dónde salen los valores? Que es lo importante, lo que a nosotros nos interesa. Tiene tomas de presión, o sea, tubos piezostáticos y tubos de Prandtl en todos lados. No se los ve porque son muy chiquititos, es decir, y tampoco es el fin del video, digamos, es más promocional que otra cosa. Pero las fuerzas de presión se sacan por la fuerza que hace el ventilador, ese que lo vieron andar, sobre el estadio. Es un modelo a escala, y ahí estaba la técnica. El modelado es toda una técnica, no cualquiera puede modelar, porque hay que ver dentro del modelado qué es lo que se representa y qué no. Hay elementos que por escala, por ejemplo, una barra, en la escala, al ser tan chiquitita, puede desaparecer. Entonces no es necesario modelar. ¿Qué voy a modelar? Todo aquello en donde yo considero de que es importante para lo que estoy buscando. Entonces no es nada sencillo. De hecho, ustedes tienen ahí gente especializada que trabaja en un túnel de viento. Para terminar, porque me quedan 42, sí, estamos justos. Hay un videito, yo les he puesto, que dura unos 15 o 17 minutos, que me gustaría que lo vean en la totalidad, y en todo caso mañana lo comentamos los primeros 10-15 minutos y después hacemos el problema. ¿Por qué quiero que lo vean? He encontrado algo vinculado con la aeronáutica, y es importante ver cómo todo lo que estamos viendo nosotros se aplica en una estructura aeronáutica. Les va a dar conceptos, algunos que son fundamentales, unos les pueden ser útiles, otros no, pero van a ver que se repiten algunas cosas que nosotros sí hemos visto y que son aplicables a ciencia cierta tanto en la experimentación o en la teoría de modelos en aeronáutica como en la construcción de aviones. Así que ahora lo que voy a hacer va a ser compartirles la pantalla. Si no he tocado nada, yo entiendo que debería aparecer el... ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Hoy hablaremos acerca de aerodinámica en general y de la fuerza de sustentación en particular. Primero que todo, iniciemos por definir qué es aerodinámica. Esta es la ciencia que estudia las reacciones del aire con objetos que se mueven dentro de éste. Para efectos de esta explicación, con el aire me refiero al viento relativo y objetos me refiero a las aeronaves. Vamos entonces a definir qué es viento relativo. El viento relativo es el movimiento de la masa de aire en relación con la trayectoria de vuelo, como se puede ver en la imagen, y podríamos deducir que el viento relativo siempre es opuesto a la trayectoria de vuelo. También cabe aclarar que este es independiente de la actitud del avión. Ya veremos por qué. Aquí podemos ver un ejemplo de una trayectoria típica de una aeronave. En este caso, como pueden ver, el viento relativo es opuesto a este. Aquí podemos tener otra actitud de la aeronave, que en este caso es nariz arriba. Sin embargo, su trayectoria es de descenso y por lo tanto el viento relativo es opuesto a la trayectoria, independiente de la actitud del avión. Habiendo aclarado esto, vamos a ver un par de conceptos antes de entrar con la sustentación. Iniciemos con el ángulo de ataque. El ángulo de ataque, del inglés Angle of Attack, que lo vamos a abreviar AOA, es el ángulo formado entre el viento relativo y la cuerda aerodinámica.
Recordemos que la cuerda aerodinámica, según lo que vimos en el video acerca de perfiles aerodinámicos, es una línea imaginaria que une el borde de ataque con el borde de salida de un perfil. En este caso, el ángulo de ataque es el formado entre el viento relativo y esta cuerda. En palabras más sencillas, es el ángulo con el cual el perfil ataca el aire. Veamos ahora el ángulo de incidencia. Este es el ángulo formado entre la cuerda aerodinámica y el eje longitudinal del avión. Vemos entonces acá una aeronave de perfil y vamos a dibujar el eje longitudinal de este. Y también vamos a dibujar la cuerda del perfil. El ángulo formado entre estos dos es conocido como ángulo de incidencia y es un ángulo fijo determinado por el fabricante. Habiendo definido esto, pasemos entonces con las fuerzas que actúan en un vuelo. Existen 4 fuerzas que actúan sobre una aeronave en vuelo, las cuales son sustentación, peso, empuje y resistencia. La tripulación debe controlar adecuadamente estas fuerzas para obtener la trayectoria y las condiciones deseadas dependiendo de los requerimientos del vuelo y su fase. Vamos a ver entonces la fuerza de sustentación, que en sí es la fuerza que se opone al peso y permite que las aeronaves vuelen. Veamos entonces que la sustentación, del inglés lift, que lo vamos a abreviar como L, es la fuerza perpendicular al viento relativo generada principalmente por el flujo de aire a través de las alas. Recordemos que las alas son perfiles aerodinámicos. Así que la sustentación es la fuerza generada por el paso de la masa de aire a través de esto. Por regla general, la sustentación es perpendicular siempre a la trayectoria de vuelo, y por lo tanto también es perpendicular al viento relativo. También podemos decir que la sustentación está contenida dentro del plano de simetría del avión, es decir, que podríamos decir que es perpendicular al eje lateral del mismo. Veamos un ejemplo gráfico. Tenemos una aeronave aquí mirando de frente. Vamos a dibujar entonces el eje lateral. La sustentación entonces se desarrollaría perpendicular a este. Y esto es independiente también de la actitud del avión. Por ejemplo, aquí tenemos una aeronave en viraje y la sustentación también se aplica perpendicular al eje lateral. Habiendo dicho esto entonces, y habiendo explicado el concepto general de sustentación, veamos las teorías de generación de la sustentación, que generalmente se apoya en dos: el principio de Bernoulli y la tercera ley de Newton. Pasemos primero con el principio de Bernoulli. Este dice que el resultado de la presión y velocidad de un fluido ideal a través de un sistema cerrado dará como resultado una constante. Podríamos describirlo con esta sencilla fórmula, donde V representa la velocidad del fluido, P la presión y C es una constante. En este orden de ideas, si aumentamos la velocidad, la presión debe disminuir para mantener C en el mismo valor, mientras que si se reduce la velocidad, la presión debe aumentar para poder que C permanezca en el mismo valor. El principio de Bernoulli se puede observar prácticamente en un tubo Venturi, en el cual se aprecia el efecto del teorema de Bernoulli a un fluido en circulación a través de un tubo con un estrechamiento. Veamos aquí, tenemos un tubo Venturi y vamos a hacer pasar un fluido a través de este. En la parte inicial, el fluido se encuentra con alta presión y baja velocidad. Como se podría ver entonces en esta fórmula, P es grande y V es pequeño para mantenerse del mismo tamaño. Una vez el fluido llega al estrechamiento del tubo Venturi, este fluido es forzado a fluir más rápido, es decir, que su velocidad aumenta. Para poder mantenerla constante, la presión entonces debe disminuir. Así que en el estrechamiento la velocidad aumenta y la presión se disminuye. Una vez se sale del estrechamiento, nuevamente retoma alta presión y baja velocidad. ¿Cómo se relaciona entonces esto con la generación de sustentación? Vamos a ver entonces la comparación de un tubo Venturi con un perfil alar. Como pueden ver, el estrechamiento se asemeja al extrados del perfil, y ya que el aire es un fluido, se debe aplicar el mismo principio, es decir, que el viento relativo que fluye a través del perfil, una vez está pasando por el extrados, este se ve forzado a acelerarse, y por lo tanto su presión debe bajar. Y ya que en la parte inferior tenemos una mayor presión relativamente, eso genera una diferencia de presiones, lo cual da como resultado una fuerza resultante que sería la sustentación. Sin embargo, esta es únicamente una de las explicaciones. Vamos a ver entonces la de la tercera ley de Newton. Esta ley dice que toda acción tiene una reacción de la misma magnitud en sentido opuesto. En este caso, para aplicarlo a la producción de sustentación, vemos que el viento relativo que impacta el intrados del perfil se ve obligado a deflectarse hacia abajo. Una vez se deflecta hacia abajo, esta sería la acción. La reacción entonces sería una fuerza de la misma magnitud, pero en sentido opuesto, siendo esta la fuerza de sustentación. Veamos un ejemplo con una partícula en movimiento. Este sería entonces el perfil de una partícula de aire que pasa hacia el intrados y se ve deflectar hacia abajo, generando entonces así la fuerza de sustentación. Aunque también la tercera ley de Newton se puede ver aplicada de otra manera. Aquí nuevamente vemos un perfil y el viento relativo que pasa a través del mismo.
Como pueden ver, en el borde de salida, el aire que estaba pasando por el extrados se ve forzado a ir hacia la parte inferior y empuja hacia abajo el aire que venía por el intrados, siendo esta la acción, y la reacción entonces sería la fuerza de sustentación. Veamos nuevamente un ejemplo dinámico. Aquí tenemos entonces dos partículas de aire, una va a pasar por el extrados y otra por el intrados. Como pueden ver al final de su recorrido en el borde de salida, estas se ven deflectadas hacia abajo, generando así la fuerza de sustentación. Ya que vimos las teorías de generación de sustentación, veamos qué es el centro de presiones, el cual lo vamos a abreviar como CP. Este es el punto donde se considera ejercida la sustentación y varía según el ángulo de ataque debido a la distribución de presiones en las diferentes configuraciones. Veamos entonces un ejemplo con un ángulo de ataque bajo. Aquí se puede ver gráficamente la distribución de presiones, ya sea de alta presión y de baja presión en el perfil. El centro de presiones entonces sería el promedio de estos y es donde se considera ejercida la sustentación. Por regla general, al incrementar el ángulo de ataque, el centro de presión se mueve hacia adelante, es decir, hacia el borde de ataque. Una vez entonces tenemos un ángulo de ataque más alto, el centro de presión se mueve hacia adelante debido a la distribución de presiones. Y pasa lo contrario si reducimos el ángulo de ataque, por ejemplo en un ángulo de ataque negativo, que ocurre en algunas ocasiones en vuelo de alta velocidad. Como pueden ver, el centro de presión se ha movido bastante hacia la parte posterior. Veamos ahora los factores que afectan la sustentación. Para poder explicar estos, vamos entonces a ver la fórmula de la sustentación, donde cada uno de estos términos se refiere a L es la sustentación, la letra griega ρ es densidad del aire, S es superficie alar, CL es coeficiente de sustentación y V es velocidad. Serían entonces estos los factores que afectan la sustentación. Vamos a explicar cada uno. Iniciamos con la densidad del aire, que está expresada en la fórmula con la letra griega ρ. Al aumentar la densidad de la masa de aire donde se vuela, se genera mayor sustentación. Ya veremos por qué con un ejemplo. Tenemos entonces aquí dos perfiles. Uno se encuentra expuesto a alta densidad y otro a baja densidad. En condiciones de alta densidad, el perfil interactúa con una mayor cantidad de partículas, generando así una fuerza de sustentación mayor, mientras que con baja densidad, una menor cantidad de partículas interactúan con el perfil, por lo tanto, generando una fuerza de sustentación menor. Pasemos ahora con la superficie alar, que está expresada en la fórmula con la letra S. Al incrementar la superficie alar, aumenta la sustentación. Aquí entonces vamos a ver dos planos desde la parte superior. Uno tiene mayor superficie y otro tiene una menor superficie. El plano con mayor superficie tiene un mayor área expuesta a la corriente de aire y por lo tanto desarrolla mayor sustentación que el que tiene menor superficie, ya que tiene un menor área expuesta a la corriente de aire. Pasemos ahora con la velocidad, que está expresada en la fórmula con V. Al aumentar la velocidad, la sustentación aumenta, ya que al tener una mayor velocidad, un mayor número de partículas de aire interactúan con el perfil en un determinado lapso de tiempo. Veamos un ejemplo acá nuevamente. Aquí en este caso tenemos dos perfiles. En la parte superior, uno que se mueve a una velocidad menor que el de la parte inferior. Por lo tanto, el perfil que está en la parte inferior desarrolla mayor sustentación que el de la parte superior, justamente porque tiene una mayor cantidad de partículas de aire interactuando con el perfil. Algo que hay que resaltar es que si la velocidad se duplica, la sustentación se cuadruplica, ya que como pueden ver en la fórmula, la velocidad está elevada al cuadrado. Pasemos ahora con el coeficiente de sustentación, expresado en la fórmula como CL. Este valor es directamente proporcional al ángulo de ataque. Acá tenemos entonces dos ángulos de ataque. En la parte superior un mayor ángulo de ataque y en la parte inferior un perfil con un menor ángulo de ataque. Al tener un mayor ángulo de ataque se desarrolla mayor sustentación con un menor ángulo de ataque. Pero entonces, ¿por qué sucede esto? Vamos a ver entonces la explicación. Por un ángulo de ataque bajo, en este caso, hay una menor diferencia de presiones y hay un menor impacto de aire en litrados, y por lo tanto la fuerza resultante es menor. Mientras que con un ángulo de ataque alto, se desarrolla una mayor diferencia de presiones y hay un mayor impacto de aire en el litrado, aumentando así la magnitud de la fuerza de sustentación. Veamos cómo se relaciona el coeficiente de sustentación con el ángulo de ataque, por medio de este gráfico. Como pueden ver, el coeficiente de sustentación aumenta a medida que se aumenta el ángulo de ataque, pero hasta cierto punto. Este punto es conocido como CLmax. Si se aumenta el ángulo de ataque por encima de CLmax, se produce una pérdida abrupta de sustentación. Ya veremos por qué. Para poder explicar la pérdida de sustentación debemos ver primero algunos conceptos, iniciando con el concepto de capa límite. El aire, al ser un fluido, cuenta con propiedades de viscosidad y fricción, y debido a estas, la capa de aire que está inmediatamente en contacto con la superficie del perfil tiene una velocidad cercana a cero, justamente por la fricción.
La viscosidad causa que la capa inmediatamente superior a esta también se vea afectada, pero en menor medida, es decir, que tiene una velocidad ligeramente superior. Y así sucesivamente las partículas de aire aumentan su velocidad hasta llegar a la velocidad de corriente de aire libre. La distancia entonces entre la superficie del perfil y la corriente de aire libre es conocida como capa límite. La capa límite, al adherirse a la superficie del perfil, genera la forma efectiva del mismo, es decir, que determina las características aerodinámicas y cómo el aire va a actuar con respecto a ese perfil, permitiendo así la diferencia de presiones que genera la sustentación. Sin embargo, existen dos tipos de flujo a través de un perfil. Tenemos el flujo laminar y turbulento. El flujo laminar se refiere a un flujo suave y ordenado de aire sobre el perfil en forma de láminas, mientras que el flujo turbulento es un flujo caótico y desordenado de aire sobre el perfil sin una forma definida. Aquí tenemos un ejemplo entonces de cómo se ve el flujo laminar y una transición al flujo turbulento. El punto donde se efectúa esta transición es conocido como punto de transición. Hay que saber que el flujo turbulento cambia la forma efectiva del perfil y aumenta la resistencia, cosa que no es deseada para la generación de sustentación. Veamos entonces la separación de la capa límite. El punto de separación o punto de transición de capa límite se mueve hacia el borde de ataque a medida que se aumenta el ángulo de ataque. Es decir, que un ángulo de ataque bajo, como se puede ver, predomina el flujo laminar, hasta que se llega al punto de transición cerca de la parte del borde de fuga, donde cambia a flujo turbulento. Sin embargo, a un alto ángulo de ataque, este punto de transición se mueve hacia adelante, generando así un flujo turbulento en el extrados. Eso sucede debido a que a altos ángulos de ataque se le dificulta al flujo laminar seguir la superficie del extrados, causando la separación del flujo de la capa límite y convirtiéndose así en un flujo turbulento, aunque también se puede explicar por medio del gradiente adverso de presión. Veamos qué es esto. Debemos saber que un fluido tiende a ir de áreas de mayor presión hacia áreas de menor presión. Y como en un tubo Venturi, la parte del extrados de un perfil aerodinámico tiene una baja presión, justamente por el estrechamiento, que aumenta la velocidad del aire y reduce su presión. Sin embargo, si miramos más atrás en el extrados, encontramos un área de mayor presión. Aquí entonces, ya que el aire tiende a ir de áreas de mayor presión a menor presión, el aire intenta devolverse. Al hacer esto entonces, se destruye el flujo laminar, causando la separación de la capa límite y la aparición del flujo turbulento. Al haber visto esto, vamos entonces a ver de lleno la pérdida de sustentación, del inglés stall. Cuando se produce la separación total de la capa límite en el extrados, se produce una pérdida abrupta de sustentación como vimos anteriormente. Y como se puede ver en el ejemplo, el flujo turbulento predomina en el extrados. Aquí desaparece el flujo laminar en el extrados y por lo tanto se detiene la diferencia de presiones que genera la sustentación. A su vez también, el flujo turbulento produce un incremento exponencial en la resistencia, lo que reduce aún más la velocidad y evita que se produzca sustentación. El efecto de separación de la capa límite se puede apreciar bien en este túnel de viento, por ejemplo. Aquí se puede ver la diferencia entre el flujo laminar, que como pueden ver es en capas, y el flujo turbulento a medida que aumentamos el ángulo de ataque. Como pueden ver, a medida que se aumenta el ángulo de ataque, el punto de transición se mueve hacia adelante, hasta que llega un punto donde ya no hay flujo laminar sobre el extrado. Allí es donde inicia la pérdida de sustentación. Pero entonces, ¿en qué punto exactamente se separa la capa límite y entramos en pérdida de sustentación? Para eso debemos ver el concepto de ángulo de ataque crítico. Un perfil aerodinámico entra en pérdida siempre a un mismo ángulo de ataque. Con entrar en pérdida me refiero a que se produce la separación total de la capa límite. Y este ángulo de ataque es conocido como ángulo de ataque crítico. Volvemos a retomar entonces la imagen que vimos de coeficiente de sustentación contra ángulo de ataque. Habíamos visto CLmax. Si miramos en la parte inferior podemos hallar el ángulo de ataque crítico de ese perfil. Si se sobrepasa este ángulo de ataque crítico se entra en pérdida de sustentación, como vimos. Este ángulo varía dependiendo del diseño del perfil y usualmente está entre unos 15 grados y 22 grados de ángulo de ataque. Ya que pocas aeronaves tienen indicadores de ángulos de ataque, el ángulo de ataque crítico se relaciona directamente con una velocidad, conocida como velocidad de pérdida. Sin embargo, esta velocidad de pérdida depende de la configuración del avión, ya que no es lo mismo una velocidad de pérdida con flaps que sin flaps, o con el uso de otros dispositivos hipersustentadores que veremos en otro video. Espero que este video les haya servido para entender un poco mejor lo que es la fuerza del... Bueno, espero que les haya gustado. Hay varios conceptos ahí dando vuelta, como vieron, de hidrostática e hidrodinámica, y hay otros que se nos adelantó un poco, que bueno, me sirven para que después empecemos a hablar sobre pérdida.
porque lo mismo que le pasa a ese perfil alarde en un avión acá aplicado concretamente, pasa en el interior de un tubo o en el perfil de un canal que lleva agua, ¿no es cierto? Si las pérdidas son una función de eso, de la forma que tiene y del estado en que está en la superficie. Eso lo vamos a ver más detenidamente, pero me interesaba que lo vean. Habla de centro de presión, bueno, entonces son conceptos que son importantes, y lo otro que no se entiende, bueno, lo vamos a ver en los capítulos sucesivos. Así que, bueno, estaríamos justo en condiciones. No sé, mañana con esto no estaremos en condiciones de hacer los problemitas. Creo que te llevo un práctico eso, ingeniero. Sí, exactamente. Vamos a hacer toda la parte de experimentación. Vamos a comenzar mañana. Bueno, la parte práctica. Entonces, bueno, cualquier duda, obviamente, al iniciar la clase las evacuamos. Léanlo, porque mañana, como le dice el ingeniero, vamos a empezar a hacer los problemas. Bueno, profe. Bien, profe. Disculpe, ¿me podría poner la asistencia? Graciela, ahí te pongo.